la fe. Y quiero darle algunas cosas como introducción en esta mañana. Por ejemplo, tenemos que ser claros que la fe nace en Dios. Inclusive en el libro de Hebreos dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. Eso significa que Dios es el iniciador de la fe y el que, diríamos, lleva la fe hasta donde Él quiera. Entonces, la fe no nace en el corazón en un sentido de nosotros, sino que Dios es el que deposita la fe en nosotros. Y luego tenemos que también ser conscientes de lo siguiente. Hay, diríamos, una fe que nosotros recibimos para poder creer en Jesucristo. Todo aquel que ha venido al Señor y ha nacido de nuevo y ha recibido la vida eterna, aquella fe que se requirió para que él creyera en Dios, esa fe le fue dada por Dios. Le fue dada por Dios. No fue producto de que aquella persona en algún momento dijo: yo voy a tener fe para creer en Dios o en la salvación a través del Señor, sino que Dios, por su gracia y su misericordia, depositó la fe necesaria para que usted y yo creyéramos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces es importante esto. Pero luego la Biblia también habla de que nosotros tenemos que entonces crecer en fe. Y aquel crecimiento de la fe es producto de varios factores que luego vamos a ir platicando. La fe también se manifiesta en diferentes formas. Por ejemplo, no solamente está la fe para salvación, sino que la Biblia también habla de que hay una fe que tiene que ver con los dones. Si usted va a 1 Corintios, habla de varios dones, y uno de los dones que ahí habla es el don de fe. Entonces quiere decir que la fe tiene una manifestación, una forma de activarse en nosotros a través de lo que podríamos decir un don. Y los dones están dispuestos para todos nosotros. Es decir, la iglesia ha tenido la bendición de poder funcionar en los dones. Y entonces el Señor lo que nos está diciendo, entre otras cosas, es: yo soy el autor de la fe. Yo puse una fe en ti para que tú creyeras en mí como tu Señor y Salvador. Pero en tu caminar diario, por cuanto yo te pido que tú camines por fe. ¿Recuerda lo que dice? Que tenemos que caminar por fe y no por vista. Entonces Dios como que dice: bueno, yo te doy también la habilidad de que tu fe puedas llevarla a crecimiento. Y por eso yo te digo que si tú escuchas mi palabra, si tú lees mi palabra, si tú estás apegado a mi palabra, tu fe va a crecer. Porque dice: porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Espero que usted me esté siguiendo. Pero luego Dios dice: pero si en tu caminar tú necesitas que la fe tuya accione, o la fe mía en ti accione, para que puedas ver maravillas y milagros y puedas recibir perdón, puedes recibir una palabra profética, una palabra de ciencia, puedes recibir esto o lo otro, entonces también yo te doy el don de fe, para que a través del don de fe puedas entonces ver la manifestación de mi poder a través de ese don de fe. Pero luego también Dios nos dice: bueno, pero
yo quiero que tú camines por fe y que veas mis milagros y veas mis maravillas y puedas activar recursos de Dios del cielo a tu favor, sino que también yo necesito que en tu carácter, en tu forma de comportarte, en tus actitudes, también tengas fe. Y entonces te permito he permitido que el Espíritu Santo more en ti para que entonces puedas tener como fruto la fe. Vea qué interesante como lo estamos planteando en esta mañana. No sé si usted lo haya visto así, pero es interesante. Dios nos dice: yo te doy fe para que seas salvo. Yo te doy fe para que veas mi mover y mis milagros y mi poder en tu vida. Y yo te doy fe también para que tú puedas entonces evidenciar en tu carácter un carácter cristiano, pero no tanto un carácter religioso, sino un carácter donde la fe sea importante. Entonces, y Dios entonces luego dice: bueno, ¿y qué tú tienes que hacer? ¿Qué tenemos que entonces nosotros hacer para que nuestra fe pueda desarrollarse? Y a esto nos vamos a ir hablando un poquito, pero quiero que entremos un poco aquí a la palabra. En el capítulo 6 de Mateo, dice que en el verso 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Verso 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y entonces agrega una frase aquí, diga conmigo: hombres de poca fe. Entonces, cuando yo leo esto, mi razonamiento espiritual, creo yo, es que entonces hay poca fe y hay mucha fe. Ahora, la fe nace en Dios. Y entonces, ¿quién es el que puede mirar o quién puede realmente ir logrando que pase de poca fe a mucha fe? ¿Será Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque la fe nace en Dios. Pero Dios nos dice: bueno, hay cosas que usted y yo, ustedes vivirán. Hay cosas que yo quiero darles, pero que para que las reciban tienen que crecer en fe. ¿Dónde nosotros ponemos nuestra fe? Primeramente la ponemos en Dios como Padre. Cuando la Biblia habla de Dios como Padre, habla, como dice aquí, aquel que cuida a su creación, aquel que cuida a sus hijos, aquel que ha dicho: yo tengo un diseño para ustedes, aquel que ha dicho: mis pensamientos para vosotros son pensamientos de bien y no de mal, aquel que ha dicho: cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Luego dice: porque yo he preparado obras para que ustedes caminen en ellas. Esto está hablando de Dios como Padre. Pero luego también ponemos nuestra fe en el Señor, en aquel Dios que se hizo hombre y que en lo que Él vivió, en lo que Él hizo, nos da ejemplo, nos modela y nos permite también poner la fe y tener convicciones claras de cómo Dios puede hacer las cosas en la vida de nosotros.
¿Qué lo quiero decir con esto? Que si el Señor hizo milagros, entonces Dios los puede hacer también en nosotros. Si Dios bendijo a gente cuando Él estuvo en esta tierra, también lo quiere hacer con nosotros. Y luego, cuando el Señor parte y viene el Espíritu Santo en nosotros es la mayor fuente para que usted pueda crecer en fe. Entonces usted pone la fe en el Padre por las cosas que la Biblia nos enseña que el Padre ha hecho por nosotros. Pone la fe en Jesús o en Jesucristo por los beneficios y su actuar y su modelaje en esta tierra. Y pone la fe en el Espíritu porque aquel es el que está en nosotros para que nosotros podamos recibir la recordación de todo lo que el Señor hizo y que podamos entonces crecer en fe. Y tenemos también la palabra escrita para que usted y yo podamos crecer en fe. Entonces, el Señor establece acá que la gente gentil, los que no son cristianos, no pueden tener la fe que nosotros tenemos. Los gentiles, los que no son cristianos, están preocupados, afanados por el vestido, por la comida, por donde vive. Están afanados de cómo está su cuerpo. Están afanados por las cosas naturales, por las cosas de esta tierra. Ellos están dependientes de lo que hagan. Por eso dice que, por ejemplo, la hierba, las flores, las plantas no trabajan, no hilan, como diciendo, aquellos que tienen fe no están afanados, no están pensando que su fe, su provisión, su cuidado viene de lo que hagan, sino que aquellos que tienen fe dependen plenamente de Dios. Y dice acá una exhortación que el Señor le da a ellos y les dice: si ustedes se comportan como los gentiles, si ustedes están preocupados por esto y por lo otro y por lo otro, a ustedes lo que les falta es fe. Y yo me pongo a pensar en este tiempo, como dice Santiago en sus primeros capítulos, dice que nuestra fe va a ser probada. Y entre las pruebas que Dios está probando Dios está diciendo: ¿tienes poca fe o tienes mucha fe? En este tiempo tan difícil que vivimos, la pregunta que viene es: ¿tienes poca fe? ¿Estás enfrentando esta pandemia con fe, con poca fe o con mucha fe? Y entonces Dios dice que hay personas, hay hombres, hay mujeres, hay gente que tiene poca fe. Y porque tiene poca fe, pone su prioridad, su confianza en las cosas terrenales. Pone su confianza en lo que los hombres ofrecen. Y no pone su confianza en Dios. Pero aquel que tiene fe y entiende todo eso que estoy hablando de la fe, sabe que la garantía nuestra de ser protegidos, de ser bendecidos, de recibir provisión de Dios, es poner la fe en Dios. Esa es nuestra garantía. Dios lo que está diciéndonos acá es la garantía suya y mía de que salgamos adelante en medio de las pruebas, es poner la fe en Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde tenemos que poner nuestra fe? En Jesús. Pero a veces venimos y enfrentamos las cosas de la vida con poca fe. Y es importante que usted comprenda de que si usted inclusive tiene X cantidad de tiempo de cristiano, usted debe tener más fe que un cristiano recién convertido. Y yo me he dado cuenta en este tiempo a veces que gente que inclusive tiene poco tiempo en el Señor, tiene más fe que otros
que tienen años, entre comillas, en el Señor. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la palabra que han escuchado? ¿Dónde está lo que han recibido? ¿Será que entonces hay hierba, hay una tierra que no es fértil? ¿Será que los afanes de esta tierra, las cosas de esta tierra, el enemigo mismo se ha carcomido aquella palabra, y aquella palabra no ha caído con profundidad, y entonces no dio fruto? ¿Cómo está la cosa, hermano? Estoy hablando de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de ella? Porque se supone que ya después de que usted recibió la fe de salvación y comenzó a caminar en su vida cristiana, y comenzó a leer Biblia, y comenzó a leer la palabra del Señor, y aquella palabra comenzó a crecer en usted y comenzó a permanecer en usted, entonces usted comenzó a crecer, y entonces pasajes como este que he leído ya no se aplican en usted, porque ya usted creció en fe. Si vemos a un creyente recién convertido que todavía ahí está batallando con que si Dios le va a proveer o no, que si diezma o no diezma, que si pierde el trabajo, ¿qué va a hacer? Un creyente que está afanado si Dios le va a proveer un techo, si le va a poder dar un vestido. Si aquel está allí, podemos entender por qué es nuevo creyente. Pero ¿qué de los que ya tienen tiempo en el Señor y siguen con los mismos afanes? ¿Me están siguiendo? ¿Será que entonces la fe aún es pequeña, a pesar de que han estado en el ambiente de Dios, porque no han permitido que la palabra les permita crecer en fe? Eso está como por ejemplo, cuando hablamos de un crecimiento de fe, si lo viéramos desde una perspectiva digamos de cosas que nos pasan. Por ejemplo, alguien puede tener fe de que Dios le va a quitar un dolor de cabeza, pero en el tiempo en que esa persona va creciendo, luego esa persona debe en algún sentido crecer a creer que Dios también no solamente le va a quitar un dolor de cabeza, sino que también le puede sanar un riñón o un hígado. ¿Por qué? Porque su fe va creciendo. Me estoy dando a entender, va creciendo la fe. Y entonces las cosas de la vida que vamos enfrentando, las vamos enfrentando con mayor fe. Y entonces, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan las pruebas, usted las enfrenta porque su fe ha ido creciendo. Pero hay quienes, hermano, se quedan atorados aquí. Se quedan atorados y uno dice, pero ¿dónde está la palabra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo lo que han escuchado? ¿Qué pasó con todo lo que han leído? Y la cosa, hermanos, que equivocamos es que ¿cómo es posible que no comprendamos que el tener lectura de la palabra, estar constantemente viniendo a la palabra, te va a permitir a ti crecer en fe para enfrentar las cosas? Y en vez de hacer eso, descuidamos la palabra y nos centramos en las cosas terrenales, y cuando vienen las pruebas, entonces no tenemos la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, por el leer, por escuchar la palabra de Dios. Vaya también al libro de Mateo, capítulo 14. Una de las cosas que he notado, y a mí y a todos nos pasa, y lo que estoy hablando, lo hablo para usted y lo hablo para mí principalmente, es que el asunto de la fe debe ser una constante en nosotros. Y una de las cosas que a veces es evidente es que alguien empieza, como dicen, puro fuego, con fe, pero pasado el tiempo declina. Y entonces
lo que Dios quería darle en aquel proceso, no lo recibe porque declinó. Eso es como aquel pueblo que salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, yo creo que ellos tuvieron fe porque vieron cómo Dios les liberó del yugo de Egipto. Pero pasado la semana, los días ahí en el desierto, en el tiempo de prueba, su fe flaqueó al punto que no pudieron entrar a la tierra. Diga conmigo, hay procesos. Y esos procesos son difíciles, hermano. Como cuando usted tiene una situación física y usted en un principio tiene la fe que Dios le va a ayudar, le va a sanar, le va a librar, pero luego cuando aquello no cree usted que lo recibió en el momento, sino que Dios comenzó a hacer y está siendo probada la fe suya, y vienen los ataques del enemigo a tu mente y todo, y entonces en aquel proceso declinamos, y lo que Dios quería hacer a veces no lo recibimos porque nuestra fe flaqueó en los procesos. Mira lo que pasó aquí, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿cómo era el viento? Viento contrario. Diga, viento contrario. Eso habla de la oposición, del diablo, para que cosas usted pueda lograr. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo venía el Señor? Andando sobre el mar. ¿Tenía la fe el Señor para andar sobre el mar? Sí. Recuerde que está hablando de Jesús, Dios hecho hombre. Él tenía la fe para andar sobre el mar. Pero cuando usted lee y ve el modelaje de Jesús, se dará cuenta, por ejemplo, que Él decía: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿era entonces Jesús un hombre que estaba afanado por el vestido, por esto, por lo otro? No, Él estaba amparado en la palabra. Él, aunque en un momento dado en el desierto tenía hambre, como nos menciona acá, él podría haber estado afanado por el hambre, por el vestido, 40 días de estar allí. Él podría haber estado afanado por la sed. Viene el diablo, lo ataca. Entonces no solamente tiene circunstancias negativas, contrarias, sino que inclusive el mismo diablo viene a atacarlo, y él tiene la fe para decir: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice en otros textos bíblicos, dice: el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar la cabeza. Alguien diría: no, pues que Jesús sabía que eran 3 años que iba a estar, entonces ni se preocupó por casa, ni por esto y por lo otro. No, es porque él tenía la fe en el Padre, de que Dios le iba a proveer de todo. Diga conmigo entonces: si Jesús anduvo sobre las aguas, yo también podría hacerlo. Ahora, hubo alguien que lo hizo también, ¿verdad que sí? Vamos a leer ahí. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Diga conmigo: tened ánimo, no temáis, yo soy. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Egipto? Le dijo, Moisés le preguntó: ¿a quién le digo que me está enviando? Y el Señor le dice: dígale a ellos que yo soy, les está enviando.
El concepto de yo soy habla de Dios creador, de Dios todopoderoso, del Dios que tiene todo bajo control, del Dios que tiene en su mano todo. Las pruebas, los mares, todo está en las manos del Señor. Las circunstancias que tenemos están en las manos del Señor. Tu enfermedad, tu dolencia, lo que tú tienes está en las manos del Señor. Dios te dice: ten ánimo, levanta tus manos en el nombre del Señor. El Señor te dice: ten ánimo, no tengas miedo. El yo soy está de tu lado. El Dios todopoderoso está contigo. No tengas temor, no tengas miedo. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí Pedro se llenó de fe. Se llenó de fe. Vio al Señor y le dijo: si tú lo puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Diga conmigo: si Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer. Ahí está. Por eso le decía hace un rato que usted tiene que mirar lo que el Señor hizo, y entonces, como diciendo, si el Señor lo dijo, si el Padre lo dijo y el Hijo lo dijo, lo hizo, y el Espíritu Santo está para ayudarme, yo debo creer que yo voy a andar sobre el mar. Verso 29. Y él le dijo: ven. Ahí Dios le estaba diciendo a Pedro: mira, Pedro, tú tienes que accionar. Tú tienes que accionar. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por eso le hablaba ahora de los procesos. Al principio el hombre le creyó a Dios. Él vio y dijo: si Jesús anduvo sobre las aguas, yo también puedo. Verso 30. Pero al ver, ¿con qué ojos vio Pedro ahí? ¿Con qué ojos vio? Con los terrenales, con los naturales. ¿Cómo usted tiene que ver? Con los ojos espirituales. Porque si usted ve con los ojos naturales, se hunde. La prueba se lo come. La enfermedad se lo come. La situación se le hace su propósito. Por eso Pablo decía, y repito, hay que andar por fe. Hay que andar no por vista, sino por fe. Este hombre, en el momento en que vio con sus ojos naturales, flaqueó su fe. Ahí está, hermano. ¿Cómo usted tiene que ver la circunstancia suya? No con estos ojos, sino con los espirituales, con los del Espíritu. Ahí hay diferencia, hermano. Por eso el Señor dice: es que no es con lo que tú sientes, con lo que tú ves, con lo que tú tocas, con lo que tú hueles. No, los sentidos no tienen que gobernar nuestra fe. Los que leen las frases que ahí de vez en cuando subo, hablo de que la fe no le pregunta la razón. ¿Por qué? Porque la razón es lo contrario a la fe. La razón dice: si tengo eso, si tengo lo otro, entonces si me tomo la medicina, si hago aquí, eso es la razón. La razón dice: si doy el diezmo, tendré menos. Si doy la ofrenda, tendré menos. Si pierdo el trabajo, no tendré que comer. Eso es la razón. Pero el cristiano que está creciendo en fe no anda por la razón, anda por la fe y pone los ojos. Como enseñamos un día de estos, cuando Moisés decidió no someterse a Egipto, dice, porque él caminó como viendo a quién, al invisible. Ese es el concepto. Así es como usted y yo tenemos que caminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
pues sabiendo cómo logramos que nuestra fe esté creciendo. Si no, la vista totalmente nos va a gobernar nuestras decisiones, nuestro accionar. Y es cuando entonces vienen los afanes y vienen las preocupaciones y viene esto y le da a usted dolor de cabeza y se le va el sueño y le da dolor de estómago y le da diarrea y una cosa y otra y se le sube la presión y se le baja. ¿Por qué? Porque los sentidos están gobernando y entonces el cuerpo reacciona a lo que son los afanes, las preocupaciones. ¿Verdad que así pasa? Así pasa. Por eso David decía: yo me acostaré en paz y me levantaré en paz, porque vivo confiado en Dios. Pero aquel puso: pero Pedro, al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. El miedo es una puerta, hermanos. El miedo es una evidencia de que nos falta fe. Entendamos esto. Una cosa, como he dicho otros días, una cosa es tener cuidado del virus y otra cosa es caminar con miedo, con temor. El miedo es una puerta. Cuando usted camina por las circunstancias, cuando usted ve en lo natural, entonces el miedo lo toma, lo gobierna y tomamos decisiones en ese aspecto. Tomamos decisiones de quedarnos encerrados. Ok, tomamos decisiones de no hacer esto, de no hacer lo otro. Inclusive algunos toman decisiones de no venir a la iglesia por miedo. Por miedo. Y con todo el respeto, no estoy criticando, estoy, creo, hablando de acuerdo a lo que la Biblia dice. Aquel hombre puso su atención en las cosas terrenales, vio con los ojos naturales, vio como los gentiles y entonces tuvo miedo, vio que el viento era contrario. Fue contrario cuando el Señor caminó, ¿o no? Fue contrario cuando Pedro caminó, pero hubo una diferencia entre el Señor y Pedro. Que el Señor sí tuvo la fe suficiente para permanecer sobre el agua. Pedro entonces empezó, tuvo miedo y entonces vea los pasos. Él comenzó a caminar, vio el viento, tuvo miedo e inmediatamente ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. ¿Por qué no se hundió antes? Porque tenía la fe. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque comenzó a ver y le dio espacio al miedo. Una prueba te puede hundir, una crisis te puede hundir y llevarte a lo profundo de la mar. Pero una fe inquebrantable que permanece, una fe puesta en aquel que si pudo él andar sobre el agua, entonces esa fe te dice: yo también lo puedo hacer. Y cuando tú tienes esa fe y te mantienes en ella, la prueba no te va a hundir. No te va a hundir, sino que vas a salir victorioso de aquello. Vas a salir victorioso. Sigan lo que dice allí. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora quiero que comprendamos esto. Dios es tan bueno, tan lleno de gracia, que aun cuando usted y yo estemos viendo lo que no tenemos que ver, aun cuando tengamos temor, Dios va a venir en nuestro auxilio. Nos va a salvar, nos va a ayudar. Verso 31. Y al momento, ¿cuándo? Al momento, levante su mano. Al momento Dios actuará para salvarte. Al momento Dios actuará para bendecirte. Al momento Dios abrirá el cielo a tu favor. Como cantábamos ahora, al momento Dios dará orden a sus ángeles para que vengan y te guarden a ti. Y le digo, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste? El que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que va y viene. ¿Por qué dudaste? Como diciéndole el Señor a Pedro: si hubieras permanecido con la misma fe con la que bajaste de la barca cuando me vistes a mí, y no hubieras dado lugar a lo que vistes y al fuerte viento, ni al temor, hubieras llegado hasta mí. Hubieras visto cumplir el propósito. Dios nos enseña cosas interesantes a través de todo esto. Vamos a otro pasaje de la palabra. Mateo 30. Mateo 30. Perdón. Aleluya. Mateo 17, perdón. Y verso 30. Si tiene 28. Dice en el Mateo 17. Vamos aquí a ver si me ubico. Dice que trajeron a los discípulos a un muchacho que estaba lunático y que padecía mucho. Dice, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, le decía el hombre que lo trajo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí la verdad que se nos va a enseñar es que el que usted experimente una sanidad, un milagro, el que usted pueda, diríamos, echar un demonio, tiene que ver con fe. Y dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación, verso 17 de Mateo 17, incrédula y perversa. La incredulidad es lo contrario a creer. Creer es fe, incredulidad es no tener fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Qué tremendo. Yo me imagino cuando a veces uno está ahí dudando que si le va a alcanzar el dinero, que si hace esto y lo otro, el Señor seguro está ahí en el trono diciendo: ¿hasta cuándo? Diga conmigo, hágase. ¿Hasta cuándo la cosa va a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa cosa vos? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando si diezmas o no diezmas? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando de que si Dios te puede proveer o no te puede proveer? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esto? ¿Por qué no dejas que tu fe crezca para que me creas? Y dice en el verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo llamaron aparte, así como seguro avergonzados. Y le dijeron: pues hay que preguntarle a este hombre a ver por qué fue que nosotros no nos funcionó. Le escupimos, le jalamos el pelo, le impusimos las manos, le pusimos aceite, le dimos con biblazo, no sé, y no salió el demonio. Y entonces vamos a ver por qué fue que no se logró. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Quiere decir que el Señor dice: los que se afanan es por poca fe. Los que se hunden es por poca fe. Los que no logran ver los milagros de Dios y las sanidades de Dios es por poca fe. Y termino con otro pasaje. Vaya conmigo
al libro de Mateo capítulo 15. Hoy nos quedamos en Mateo. Verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, 15:22 estoy, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Todo esto aquí nos muestra algunos aspectos, hermanos. La mujer cananea, recuerda, es de Canaán. Y Canaán eran los que estuvieron cuando Israel tomó la tierra. ¿Se acuerda de los cananeos? Entonces, los cananeos no eran pueblo de Dios, más bien eran un pueblo contrario al pueblo de Dios. Entonces, esta mujer clama al Señor y comienza a dar voces, a gritar. A pesar de que la estaban alejando del Señor, a pesar de que querían despedirla, esta mujer se mantuvo ¿con qué? Con fe. Diferente a los otros. La cuestión aquí es que esta mujer no tenía lo que los judíos tenían, no tenía la palabra. No era una persona que hubiera sido expuesta a la presencia de Dios, pero tenía algo que a los otros les faltaba. Interesante, hermanos. Es cuando a veces uno se pregunta por qué a veces gente que aún ni siquiera estando en la iglesia recibe. Y dice en el verso 24: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor le dice: discúlpeme, pero yo no puedo hoy hacer el trabajo en ti, porque mi prioridad es el pueblo de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Postrarse habla de adoración. ¿Estamos claros? Diciendo: Señor, socórreme. Como aquel pasaje que dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Respondió él, dijo: mire qué interesante, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Por segunda vez el Señor la rechaza. Primero los discípulos, luego la multitud, luego que era cananea. Imagínense como que seguro le decían: usted no tiene parte aquí, váyase, váyase, váyase. Y la mujer sigue insistiendo. Viene y le habla al Señor y el Señor le dice: es que yo estoy aquí porque mi prioridad es la casa de Israel. Y entonces la mujer recurre a otro aspecto, hermanos, importante: a la adoración, a la humillación. Mire, hermanos, usted y yo sabemos cuál es la forma de tocar el corazón de Dios. La forma de tocar el corazón de Dios es, María Eugenia, con fe. Tiene que ver con humillación, tiene que ver con adoración. Ese es el camino. Yo le aseguro que si usted pone la fe en el Señor y no camina por vista, y se humilla y clama a Dios y lo adora, yo le puedo asegurar que la intervención de Dios va a venir sobre ti. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho: el que clama, yo le respondo. Porque el Señor ha dicho: el que se humille será exaltado. Porque el Señor ha dicho: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos y sanaré tu tierra, y sanaré tu cuerpo, y sanaré tu vida. Ese es el camino. Si no lo ponemos en práctica es porque no queremos, porque sabemos cómo es. Usted sabe cómo es.
El camino no es el afán. El camino no es poner la mirada en la prueba. El camino no es echar mano al temor. El camino es fe. El camino es humillarse. El camino es adoración. Ese es el camino para que usted reciba lo que necesita. Eso es, hermano. Y en esto no hay atajos. Como que usted diga, me voy a brincar la fe, me voy a brincar la humillación, me voy a brincar la adoración. Y pum, así como la liebre. Y Dios cuando llega allí te dice, lo siento, regrésate. Hay un proceso para que llegues a mi trono. Ahora, sabemos que para entrar al lugar santísimo el Señor nos abrió el camino. Pero para ver milagros y sanidades, estos procesos son importantes en nosotros. Gracias, Dios. Imagínense, ella le dijo al Señor, pero mira, Señor, sí, verso 27, sí, Señor, yo entiendo que yo soy cananea, que tú vienes aquí para los judíos, pero Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se humilló tanto como un perro que está a la mesa de alguien allí pidiendo que le den de comer. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, qué pequeña es tu fe. ¿Qué le dice? Diga conmigo, oh mujer, grande es tu fe. Cuando tienes una fe grande, entonces hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Aquellos no recibieron por poca fe. Esta mujer recibió porque tenía una grande fe. De ella aprendemos. Imagínense, hermanos, ella era cananea. Aún nosotros, el Señor dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, pártese de aquí y échate a la mar. Dios dice, si el Señor hizo esto con una mujer que era cananea, ¿cuánto más Dios no responderá el clamor suyo y mío? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana sabemos, Señor, que el viento es contrario, no ahora solamente, en muchas ocasiones. Sabemos, Señor, que entonces podríamos estar en afán, podríamos inclusive como otros hundirnos. Pero en esta mañana aprendemos, Dios, que tú nos quieres siendo gente de una fe grande, no gente de poca fe. Y nos has dado el conocerte a ti como Padre. Nos has dado la bendición de recibir los beneficios de la venida de Jesús a esta tierra. Nos has dado el Espíritu. Nos has dado el don de fe. Nos has dado el fruto de fe. Nos has dado la fe para ser salvos. Nos has dado tu palabra para que no dependamos solamente del pan humano, sino que dependamos de tu palabra. Nos has dado modelaje, nos has dado todo, Señor.
nos has dado la bendición de tener personas que nos instruyan y nos enseñen tu palabra. Dios, haznos gigantes de fe. Haznos, Señor, gente que tengamos una gran fe, porque necesitamos ver milagros mayores. Necesitamos, oh Dios mío, que tú sanes a los que están enfermos. Necesitamos ver, Dios mío, cómo tú enderezas huesos, cómo tú sanas diabetes, cómo tú, Señor, sanas espaldas, corazones y pulmones, cómo tú, Señor, sanas, Señor, hígados, cómo tú sanas, Señor, corazones, cerebros, articulaciones, Señor. Todo eso lo necesitamos ver, Dios mío. Pero quienes los ven son los que caminan por fe y no por vista. Los que los ven son los que están creciendo en fe y no que están pretendiendo pensar que se requiere tanta fe como la mujer cananea. Ojalá la tuviésemos así. Pero tú nos has dicho, aun si tuvieses fe como un grano de mostaza, vas a ver mi gloria. Así que, Señor, al final, Señor, entendemos que mucho de esto tiene que ver con tu gracia y tu misericordia, con el favor tuyo para con nosotros. Pero que también hoy entendemos, Dios mío, que nuestra parte es ir a tu palabra, que nuestra parte es permitir que el Espíritu Santo sea el motor, la fuente para que nuestra fe crezca en medio de las circunstancias. Hoy también entendemos, Señor, que nuestra parte en algunos momentos es humillarnos, clamar a ti, que nuestra parte es adorarte, que nuestra parte es reconocer que no somos merecedores, que tú nos des algo, pero aún así, Señor, entendemos que si nos humillamos y nos rendimos delante de ti, Señor, tú escucharás el clamor desde los cielos y perdonarás y restaurarás y provocarás el milagro que necesitamos que sea hecho. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Si usted lo puede hacer, arrodíllese allí unos segundos. Ahí usted, inclusive en su casa, arrodíllese delante del Señor. Es una mañana para abrir el cielo a su favor. Es una mañana para que usted camine sobre las aguas. Es una mañana para que usted suelte los afanes. Es una mañana para que usted se humille, aleluya, y adore al Señor y clame a Dios. Y que aquel que clama, Dios le va a responder en esta mañana. Es un tiempo de humillación, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de entender de que Dios es grande, de que Él vino y se hizo hombre para que usted viera y yo viera lo que Él podía hacer, que Dios podía hacer, que Dios puede hacer, sanar, libertar, hacer milagros, que Dios puede hacer, liberar a los que están cautivos, que Dios puede hacer, caminar sobre las aguas, que Dios puede hacer, resucitar muertos. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana, que tu gracia esté sobre nosotros, Padre. Que hoy, Dios mío, fluya tu poder milagroso, que se activen dones, que el don de fe sea activado en medio de tu pueblo en esta mañana, de aquellos que nos miran, de aquellos, Señor, que están acá, oh Dios mío, que hoy, Dios, aleluya, ángeles vengan en nuestro favor para que nos sean concedido lo que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Dios mío, porque a ti, Señor, lo hacemos porque creemos que, oh Dios, tú lo puedes hacer. En ti confiamos, en ti ponemos nuestra fe, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con mi fe te adoraré
y el milagro yo veré. Tú lo verás, tú lo verás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sé si Isaac nos puede ayudar ese canto de nuestro hermano René González, que precisamente en estas semanas está saliendo en victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se llama Yo sé que estás aquí. Yo sé que Dios está aquí. Siento su caminar. Amén. Aquí está el Señor. Aquí su presencia está en medio de nosotros. Oh sí, Señor, yo te adoro, Dios, yo te exalto. Oh sí, Señor de la gloria, Dios todopoderoso, Dios grande, Dios verdadero, Dios fuerte. En el nombre de Jesús, cántelo conmigo, que estás aquí. Entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe Te alcanzaré. con mi fe Te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que Estás aquí. Sí, Señor, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te... Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.